estamos pendientes. Esa es la clave. No es solo un partido. Decía Cristina, es un triángulo, es un hexágono, es un pentágono, no sabemos qué es. Yo diría que es una hidra, pero que tampoco toca solo al PSOE. Llevamos en exclusiva hoy en Diario Red. La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, le ofreció un pacto a Koldo en marzo de este año. Disculpa. 2025. Están los audios que guardaba en la nube el ex asesor del exministro José Luis Ábalos. Lo que quiero decir es, a ver, no creo que a nadie en esta mesa le extrañaría que el PP tenga alguna vinculación con alguien corrupto, porque las pruebas están ahí. Ese es un partido que ha estado en un banquillo. Pero Laura, estáis y el diciendo, PSOE también. Esto es un Partido Popular en activo a fecha. Exactamente. Y lo que estoy diciendo es que esto, por supuesto, que desborda ese triángulo, pero no solamente llega a Ferraz tampoco el triángulo, llega al bipartidismo. Estamos viendo a Miguel Tellado del Partido Popular, portavoz del grupo parlamentario, mano derecha del presidente del Partido Popular, que tienen un congreso en nada, que también ha tenido relaciones con Koldo, y no es por nada, pero a mí en la mesa esto honestamente ni me sorprende. La exclusiva la pueden leer en Diario Red con todos los detalles. Pero la clave, y con esto termino, es, esto toca al bipartidismo, porque en realidad no es ni un triángulo, ni un pentágono, ni un hexágono. Esto lo que es un régimen. Es el régimen del 78 que está lleno de corrupción desde la médula espinal cuando nació. Y creo que esa es la clave que hay que poner sobre la mesa. Hay otros audios, hay otras grabaciones en ese pendrive que iremos conociendo seguramente a lo largo del tiempo. Lo que hemos sabido en Diario Red esta mañana a raíz de estos audios que se han encontrado en la nube de Koldo García es que ha tenido conversaciones con Miguel Tellado ya desde 2020, están estas conversaciones, pero que ha habido el ofrecimiento de un pacto en marzo de 2025. Estoy diciendo Mateo Balín, dejadme volver, que creo que hemos recuperado la comunicación con él. Mateo, ayer la SER decía hay otros políticos de otros partidos. Decía, hay también conversaciones con el PNV. Vuelvo a preguntarte, por lo que estamos oyendo, la mancha va más allá. ¿Esta mancha se extiende más allá del triángulo o incluso del propio Partido Socialista? Bueno, el entorno de Koldo García efectivamente lo que asegura es que él grabó durante bastantes años, en el caso de Santos Serdán o José Luis Ábalos de 2019 a 2023, y que él, antes de ser detenido en febrero de 2024, aproximadamente en septiembre de 2023, ya se sabía investigado, ya presuponía que iba a ser detenido y tuvo meses, tiempo suficiente para ir dejando señuelos, para captar grabaciones, para cubrirse, en definitiva, para lo que él considera un seguro de vida. Es lo que él llama. Cuando la UCO entra en su casa en febrero de 2024, se encuentra con todo el material en su casa, en su domicilio, pendrives, teléfonos móviles, tabletas, pendrives, por ejemplo, Javier, con serigrafías del Ministerio de Fomento. Y un año después incluso aparece en casa de su hermano otro pendrive con una serigrafía de la Guardia Civil que se ha incorporado a la causa, aunque él trató de sacarlo, y que también contendría abundante documentación sobre contratos de obra pública. Mateo, esto no está ahora mismo en el sumario. En el sumario hay una conversación que efectivamente sí habla de algunos nombres. Y se dice en esas conversaciones entre Koldo, Santos, Ábalos, hemos contactado con la gente de Casado y se dan efectivamente algunos nombres propios, pero esto todavía no está en el sumario. Tenemos un detalle, Javier. Hay un detalle que llamó mucho la atención. Cuando fue detenido Koldo García, cuando estalla la operación del Orme, hay un asunto que llama mucho la atención, las referencias que se hacen en teorías temporáneas en su momento a Tellado, a Miguel Tellado, el portavoz del PP, y a un tal Alberto, que entonces no sabíamos quién era, dentro de reuniones que habría mantenido Koldo García con estas dos personas. No se le da demasiada importancia, pero llamó mucho la atención. Y ahora, por lo que estáis contando en mesa, ya se empieza un poco a poner relato a aquella mención que hacía la UCO en sus informes iniciales y los posibles encuentros que pudo mantener Koldo García con altos cargos del Partido Popular. Es verdad que él dice en su entorno que ha grabado no solo a altos cargos del Partido Socialista, también del Partido Popular o algún partido nacionalista, incluso a empresarios de IBEX 35, y que, bueno, estas pequeñas bombas de relojería, como lo llama, pues irían saliendo según le fuera interesante. Yo creo que el día clave va a ser el lunes. Vamos a ver qué posición adopta ante el juez Leopoldo Puente cuando vaya a declarar, si es una posición de acogerse a su derecho a no declarar, está en su derecho como investigado, o participa o colabora con la Fiscalía. Podría ser otra vía que se abriera a partir del lunes. Mateo, y vosotros tenéis en esto buena información. ¿Qué esperáis? ¿Koldo canta? Bueno, es difícil ahora prever lo que va a hacer Koldo. Yo creo, hoy hablando por ejemplo con algún compañero, probablemente lo más sencillo para él es acogerse a su derecho a no declarar, dejar que los acontecimientos vayan sucediendo, pero es verdad que su posición es muy difícil, muy complicada. Sabía que los audios iban a tener consecuencias. Evidentemente, cuando la Guardia Civil entra en su casa y encuentra nada más y nada menos que 23 teléfonos móviles de diferentes años, encuentra 10 discos duros, sabía que esto iba a salir, sabía
sabía que las pruebas estaban encima de la mesa y que tarde o temprano iban a salir. Estamos en una nueva dimensión del caso también. O sea, ahora mismo estamos iniciando la línea de investigación del presunto amaño de obra pública, donde están realmente los millones presuntamente defraudados, con lo cual estamos todos muy expectantes. Yo, si tengo que decir algo, me abonaría la teoría de que se va a coger a su derecho a no declarar, y todo lo que salga de eso sería una sorpresa. Si colabora, si decide colaborar con la Fiscalía, estaríamos hablando también de una nueva dimensión del caso Koldo. Es decir, ganar tiempo. Mateo Balín, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, Javier. Con esto, y digo, manejemos el mismo estándar para todos. Hemos dicho que te mencionen no te convierte en culpable. Una cosa quería comentar respecto a las supuestas conversaciones entre Koldo y Tellado. Hoy por hoy, de momento, el PP dice que son mentira y que no existen. Bueno, yo voy a hacer información, si me dejáis terminar, sí. De existir, no me cabe ninguna duda que de existir acabaremos viendo esos supuestos WhatsApp y esas supuestas audios. Bueno, yo no voy a hacer información, voy a hacer un poco de opinión contigo, la hago desde hace 10 años haciendo como de bola de cristal y creo que no me estoy equivocando nada. Vamos a ver, las mafias, y perdonadme, soy un poco experto en mafias, viniendo de donde vengo, las mafias no funcionan con un color político. Las mafias funcionan solo con el color verde de los dólares, del dinero. ¿Esto qué quiere decir? Todas las mafias, y las políticas todavía más, siempre tiene algunos personajes, y ya los estamos viendo, que en realidad le da igual que sea socialista, que sea demócrata, que sea popular, que sea de donde sea, le da igual. Por eso digo, es una opinión, no es información. Entonces, ¿qué va a pasar desde mi punto de vista? Hombre, es muy probable, esto ya hay insinuaciones, que en estas conversaciones de Koldo tiene ministros, exministros, tiene periodistas, tiene jueces, tiene abogados, tiene empresarios, de todos los partidos. Esto no lo dudo. Si ese señor se ha puesto a grabar conversaciones con todo el mundo, creo que ha hablado con todo el mundo. ¿Dónde puede llegar? Hombre, lo veremos. Ahora, por cómo funciona la hidra, en Italia la llamamos la piovra, en línea general los tentáculos van en muchos ayuntamientos, en muchas instituciones, en muchas comunidades autónomas y veremos los que están implicados. Yo diría, estoy estando muy de acuerdo con lo que estás diciendo, que en efecto toca a muchísimas puertas. La mafia no está pensando si eres de PSOE, de cuál carnet tienes, pero sí es verdad que sabe a quiénes toca la puerta y a quiénes no. A quienes tienen poder, pero están dispuestos a dejarse comprar, porque ha habido partidos que han gobernado en ayuntamientos, en autonomías, incluso en el gobierno del Estado, que no tienen ni un solo caso de corrupción, que tienen que decir ahora que como Javier Aroca, en un consejo de ministros son culpables. Estamos conociendo estas novedades y hoy la pregunta es esta. La pregunta es ¿dónde acaba esto? Porque hoy se empieza a hablar de otras formaciones. Ayer escuchábamos la SER publicando, hoy es Diario Red, hoy es El Plural, publicando esto. Javier, ¿dónde llega esto? ¿Esta mancha de aceite desborda al Partido Socialista? Pues siguiendo con el lenguaje experto de Eupremio, esto se parece cada día más a Tangentopoli. O sea, esto es una situación que toca a muchísima gente y fíjate que yo soy pesimista con respecto al éxito de la lucha contra la corrupción, precisamente por la sospecha de que todo esto sea mucho más que lo del triángulo de la corrupción del Partido Socialista, porque se involucra verdaderamente a tanta gente poderosa de este país, me refiero a jueces, fiscales, empresarios del IBEX 35, meritorios, constructores, partidos actuales, partidos y dirigentes anteriores. Yo creo que se puede formar una gran concentración de intereses para que al final esto, pues lejos de ser muy extenso, al final se queda más corto de lo que pensábamos, pero es que me parecería una malísima noticia, porque si esto una vez que se ha detectado y es tan perjudicial para la democracia como yo creo, habría que tirar absolutamente de todas las mantas posibles y dejar toda esta corrupción al desnudo, porque es una corrupción que, como han dicho algunos observadores privilegiados, no nos viene de ahora, ni es del Partido Socialista, ni es del Partido Popular, es de mucho antes. Es un modus vivendi, una manera de ejercer el poder dentro del Estado español que lleva contaminando todos los regímenes políticos, me refiero a los regímenes políticos democráticos. El no democrático ya está contaminado de nativitate, y yo creo que deberíamos de exigir todos que salga todo, y que salga todo, pero que salga todo no a los medios de comunicación, con todo el derecho que tienen los medios, por supuesto, no a determinados líderes políticos privilegiados, no, sino que salga todo y se ponga delante de un juez, y el juez
a juego de su propia reputación y prestigio, ponga todos los datos en el asador, de tal manera que los ciudadanos del Estado, las ciudadanas, tengamos claro qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, hasta dónde llega y desde cuándo duran estos tipos de corrupciones, y podamos mirarnos al espejo y decir, por fin, no solamente somos demócratas, sino que estamos todos limpios como una patena. Vamos a leer ahora mismo, enseguida, lo que hay en ese pendrive y en ese disco duro que se intenta destruir. Porque cuando se produce el registro de la casa de Ábalos, una mujer le acompaña y esa mujer se mete ese pendrive en el pantalón e intenta salir, escamoteárselo a la Guardia Civil. Lo vamos a leer enseguida. Cuando el registro se produce, una mujer que acompaña a José Luis Ábalos. Esa mujer dice tiene que salir a pasear el perro. Y cuando lo intenta hacer, la Guardia Civil la cachea y encuentra un dispositivo que contiene información. Es esa mujer detrás de aquel visillo. ¿Qué contiene ese pendrive? Es ahora la clave. Estas son todas las preguntas y todavía a la espera de muchas respuestas. Carla Acuña, ¿cuál es la clave ahora mismo y qué esperamos de ese pendrive? Pues es la gran incógnita. ¿Qué había en ese USB que intentó esconder en sus pantalones la acompañante de José Luis Ábalos? ¿Qué guardaba José Luis Ábalos en ese pendrive como para arriesgarse a que los agentes de la Unidad Central Operativa le pillaran intentando ocultar pruebas? Hay algunos medios de comunicación que están diciendo que son conversaciones con altos dirigentes socialistas, incluso con el presidente del gobierno, pero lo que sabemos es que a esta hora los agentes siguen desentrañando los 23 dispositivos que incautaron en el registro de la casa de José Luis Ábalos. En Moncloa ahora mismo ese pendrive y esta, información es la que mantiene a la Moncloa pendiente y a la Moncloa en guardia, ¿no? Sí, Javier, la preocupación es evidente. De hecho, lo pudieron palpar incluso los socios que se reunían ayer aquí con el presidente del Gobierno, pero insisten en Moncloa en la idea de que la información que conocen es la ya publicada de ese informe de la UCO y que a día de hoy se refiere a esas 3 personas. Más allá de eso, no se sabe nada. Insisten en que los socios mostraron aquí ayer su apoyo, que por eso van a seguir trabajando y quieren dejar claro y quieren pedir que no se generalice, porque dicen esto es literal. Lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Llevan 7 años dejándose la vida por gobernar este país. Lo van a seguir haciendo y van a trabajar y van a actuar con contundencia en caso de que se conozcan nuevos nombres implicados. Javier Aroca, estamos pendientes de esto y estamos pendientes de, efectivamente, una persona y una pieza de información capitales aquí. Sí, no, desde luego todo lo que decimos con buenas intenciones, con intenciones regulares, con intenciones sospechosas, todo depende al final de que surja una nueva información que involucre de manera grave a otros protagonistas o incluso a los mismos protagonistas de todo esto que está ocurriendo. Pero permitidme que al menos diga, no es que sea escéptico con todo lo que está pasando, pero sí soy muy sorprendido. Yo me parece que en estos casos de presunta corrupción de tanta gente es la corrupción más chunga, más burda de toda Europa. O sea, ¿cómo se puede sorprender a alguien en un piso de la manera que lo sorprendieron, estando implicado de la manera que están y pudiéndole requisar la información que le requisaron? Lo único claro que tenemos de aquel día, que parece por fin que se ha aclarado, es que el perro era de Ábalos. Eso sí lo sabemos, porque ya sabéis que incluso hubo alguien que pensó que el perro no era de él. Claro, porque el perro podía ser un perro también adiestrado, un perro infiltrado, ¿no? Pero no, al final no. Es un perro doméstico, un perro absolutamente familiar y pertenece al señor Ábalos. Pero lo demás es que suena, yo qué sé, esto es torrentino de Torrente. No tiene ninguna explicación todo lo que está ocurriendo, lógica. Pero, o sea, no se puede ser más ingenuo o más, yo qué sé, no conozco casos. Me ha interesado siempre mucho la mafia, porque además soy un gran seguidor de Norberto Bobbio, he seguido mucho la judicatura italiana, no he visto casos semejantes, quizás más violentos, pero más estúpidos de lo que es esta corrupción, no lo entiendo. De manera que si no se le puede condenar porque no hay pruebas suficientes, porque no hay
pruebas condenatorias contundentes, al menos démosle a estos corruptos el premio a los más tontos del país, porque la verdad es que nos están involucrando a todos, incluso pueden hacer caer un gobierno y no se puede ser más, yo qué sé, indigente, por llamarlo de alguna manera. Y por cierto, ya sé que esto también ha ido, es verdad, y que nadie se dé por ofendido, es verdad que junto a la corrupción siempre en España hay mucha frutería, bien sea dentro de bolquetes o dentro de cualquier otro formato de envoltorio, pero es una constante, quizás forme parte también de este carácter tan chusco de esta presunta mafia española. Son importantes, son fundamentales, y esa cuestión es la importante aquí, porque lo que podemos tener es un delito de obstrucción a la justicia si no tenemos de destrucción de pruebas. Me alegra de lo que dice, porque estos días me estoy poniendo absolutamente enfermo de escuchar constantemente hablar de esta señora sin llamarla por nombre, de llamarla prostituta. En este país, por el momento, la prostitución no es ilegal, es ser actor de porno tampoco, y la pornografía no infantil no lo es. Por lo pero tanto, la situación no déjame acabar. Era solo un inciso. Es decir, en lo penal, aquí no tenemos ni idea de lo que hay en ese USB, de lo que hay en ese pendrive. Hacer especulaciones, hombre, que hay algo importante, se supone por el hecho que querían ocultarlo. Cristina, comentamos aquí y seguimos. Pero la situación no retrata a las novias acompañantes o mujeres que han tenido relación con Ábalos, le retrata a él. Claro, y políticamente puede no tener una responsabilidad penal y políticamente las determinadas cuestiones de la vida personal de José Luis Ábalos sí tienen una repercusión política, y de hecho se dice que ese fue el motivo principal por el que salió del gobierno y acabó saliendo de la Secretaría de Organización del PSOE. Es decir, no se puede decir, no, forma parte de la vida personal de Ábalos, no. Yo no su manera de conducirse, su manera de ser, voy a decir presuntamente, y voy a utilizar las palabras porque esto de cliente de la prostitución no me gusta, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro. Y presuntamente ser un putero, es un putero. Claro que por supuesto tiene una consecuencia política. Claro, pero el foco, de nuevo, vuelvo a decir, el foco está en él. No creo que José Luis Ábalos lo despidieran, lo quitara la Secretaría de Organización por ser putero. Y yo es verdad que echo de menos una reacción de su entorno y del feminismo del partido, que alertó sobre este asunto y que en muchas ocasiones fue apartado. El Senado reprueba al fiscal general del Estado. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante, con el apoyo de Vox, esta moción con la que exigen además su destitución. Según el PP, García Ortiz, procesado por un supuesto delito de revelación de secretos, usa su cargo, dicen, para proteger al gobierno. El Partido Socialista, por su parte, sigue defendiendo la inocencia del fiscal general del Estado. Una cuestión que afecta a la moción que ustedes han planteado aquí. ¿Todavía tienen controlado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de detrás? Recordemos las palabras de su portavoz el año 19, el señor Cosidó, exdirector general de la Policía, sí, el año 19, hace 6 años, que dijo, en otras palabras, obtendremos el mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, Manuel Marchena, y además controlamos la Sala Segunda desde atrás. La Sala Segunda está presidida por el juez Hurtado. ¿Quién es el juez Hurtado? Pues un señor que tiene unas afinidades muy importantes con el Partido Popular. Por eso le pregunto, si usted lo sabe, yo no lo sé, si todavía el Grupo Parlamentario Popular tiene controlada la Sala Segunda, que es la que mira en temas penales. Porque este señor, en su auto increíble, yo creo que es prevaricador, ahora lo explicaré. Creo que este señor ha prevaricado. No sé si ustedes le dan instrucciones o qué, pero este señor no sabía quién era M. Rajoy. Este señor se negó a citarle en el caso Gürtel. Es una sentencia que por primera vez determina que el Partido Popular es una organización que ha practicado sistémicamente la corrupción. En noviembre tienen otro juicio, continúa. Bueno, lo digo, yo hablo de hechos, no hablo de suposiciones, hablo de hechos. Este señor, el juez Hurtado... Sí, señorías. Este señor censuró preguntas a M. Rajoy, le sentó en un sitio preeminente en el juicio del caso Gürtel y llegó a afirmar el señor Hurtado que vincular la trama Gürtel a la dirección del Partido Popular es un salto al vacío. Eso dice el señor Hurtado.
el que ha hecho este auto, esta interlocutoria. Y menudo salto ha dado, porque afirmar sin pruebas que el fiscal general del Estado y el teniente fiscal de Madrid recibieron y actuaron con órdenes de la Moncloa es gravísimo. Eso es un dato muy grave. ¿En qué basa esa afirmación? ¿En qué hecho? Porque esto quiere decir que el fiscal general del Estado no se atiene a las leyes, sino al mandato de la Moncloa. Esto es gravísimo. Continúen ustedes por ahí. Continúen ustedes por ahí, demoliendo el Estado. Y la separación de poderes, ¿para qué está? Con el señor Cosidó nos lo dejó bastante claro. Porque vamos a los hechos. En el auto no hay ningún dato que indique lo que este señor afirma. Tendrá que responder por prevaricación. Pero es más, la UCO, si ustedes que aquí dicen una falsedad como un templo sobre la UCO en su moción, ¿ustedes son partido de gobierno con estas falsedades? Esto es muy grave. Afirman aquí que la UCO, no sé qué ha dicho tal. No, la UCO lo que ha dicho es que no hay ningún dato que diga que desde la Moncloa, desde la presidencia del gobierno, se le ha dado una instrucción al teniente general, al fiscal general del Estado. Pero ustedes, como ya es enmarrullar por enmarrullar, me pregunta mi madre, ¿pero ahí en el Senado qué hacéis? Pues allí reprobar. Una cámara de reprobación. Y hoy tocaba esto. Pero lo que sí que es, ¿todo esto por qué sale? Porque hay un señor, González Amador, que a través de su abogado pide una conformidad. ¿Qué es una conformidad? Reconocer unos hechos de defraudación fiscal a la Fiscalía. ¿Y eso cuándo se produce? Se produce porque el señor abogado lo dice. Y luego, el señor Hurtado, este que parece que ustedes conocen muy bien y es benévolo con el PP, no reconoce los testimonios de más de 60 profesionales de la comunicación que dicen que tienen esa información antes de lo que afirman ustedes que la divulgó el señor el fiscal general del Estado. Y no reconoce sus declaraciones. Por tanto, hay recurso de apelación, hay recurso de reforma. Dejemos que los hechos impongan la verdad. Y yo sí que espero que un fiscal general del Estado defienda la legalidad y combata el delito. Y ustedes, señorías del PP, con su relato, están controlando por la puerta de detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, corrompiendo las instituciones y viniendo aquí a difundar sus bulos. Esto es una vergüenza para el Senado, por culpa del Partido Popular. Precisamente el caso de García Ortiz ha provocado un cruce de acusaciones en la Eurocámara, porque el Partido Popular ha llevado el debate de la corrupción al Pleno del Parlamento Europeo. Duro debate en el Parlamento Europeo propuesto por el Partido Popular inicialmente para hablar de la situación de procesamiento del fiscal general. La Comisión Europea ha recordado que la autonomía de la Fiscalía es fundamental en cualquier país para aplicar las normas. Dice que siguen de cerca las reformas que se están haciendo en España y se remiten a las conclusiones que presentarán en el informe sobre el Estado de Derecho en menos de un mes. El fiscal general del Estado es atacado, la institución es cuestionada por hacer su trabajo, que es perseguir la delincuencia común, en este caso por perseguir a una persona, Alberto el de Quirón, que ya la justicia, otro tribunal, ha llevado al banquillo por un importante fraude fiscal. No es una minucia fraudar más de 350.000 euros en cuota en impuestos. Ayer la derecha salió a la calle, pudimos comprobar que no aguantan no dirigir el Consejo de Ministros y que están dispuestos a utilizar cualquier medio a su alcance para ocupar, para conquistar, para hacerse con el Consejo de Ministros y con el BOE de forma inmediata, aunque para ello tengan que acabar con la democracia. El que pueda hacer que haga, que dijo el señor Aznar, y van siguiéndolo sin perder, desde luego, ni un solo momento. Yo quiero hacer un llamamiento, en primer lugar, al Partido Popular y a Vox para que dejen de utilizar de forma espuria las instituciones del Estado.
para que acaben con esta fraudulenta utilización política de la justicia. También hacer un llamamiento a los miembros del Poder Judicial para que no se dejen arrastrar en esta deriva, que lo que va a acabar es destrozando la calidad democrática. Pero sobre todo quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas. Lo que en este momento está en la mira de la derecha de este país no es simplemente el fiscal general del Estado, no es la Fiscalía General del Estado, es la democracia. Eso es lo que están apostando claramente por destrozar. Y no van a parar, salvo que los ciudadanos, las ciudadanas sean conscientes y defiendan la democracia con todos los medios democráticos a nuestro alcance. Las acusaciones en la causa contra el fiscal general del Estado pide prisión para Álvaro García Ortiz. Irma. Sí, se trata de APIF, la Asociación de Fiscales que ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada de Juan Antonio Frago. En ese escrito de acusación piden 6 años de prisión para Álvaro García Ortiz como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de revelación de secretos y un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, y 4 años de prisión como cooperadora necesaria para Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. Dice el escrito que Álvaro García Ortiz se prevalió de su condición de fiscal general del Estado para conseguir unos correos que no podría haber conseguido de otro modo y filtrárselos a la cadena SER. Afirma que ha cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal como institución y dice que tanto él como Pilar Rodríguez se prevalieron de esa condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos. Añade además que es evidente que actuar de esa manera ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional. Joaquín, ¿tú cómo ves la noticia de esa petición de cárcel para el fiscal general del Estado por parte de una de las acusaciones? Y esta asociación de fiscales incluye ahí todos los delitos que considera posibles, incluso pues delitos como la prevaricación o la infidelidad en la custodia de documentos, que hasta ahora realmente apenas han valorado en la causa, que se ha centrado fundamentalmente en un presunto delito de revelación de secretos, que es donde, en mi opinión, se va a centrar el objeto del debate en la apelación, que ese será, la cuestión central que ahora se va a decidir. Por un lado, si jurídicamente los hechos pueden constituir un delito, aunque estén probados, aunque estuvieran probados, si el hecho de que parcialmente por parte de González Amador se hubiera difundido una parte de las conversaciones excluye jurídicamente, ya que hubiera una revelación de secretos. Y la segunda cuestión, si hay indicios consistentes, reforzados, sólidos de delito para que el asunto vaya a juicio. Y a mí, en mi opinión, hasta ahora no hay una acreditación indiciaria que justifique que cualquier acusado se siente al banquillo por unos hechos de este tipo, pero todavía más, como he dicho en otras ocasiones, me parece que por primera vez en España hay una causa contra todo un fiscal general del Estado, claro, que vaya a juicio simplemente con sospechas sin suficiente fundamento indiciario. A mí me parece que esto sería abiertamente discutible. Es que además, para que veas lo revuelto que baja el río en el Ministerio Fiscal, es que esta asociación de fiscales, compañeros de Álvaro García Ortiz y de Pilar Rodríguez, imputados en esta causa, pide más años que Manos Limpias. Manos Limpias presentó su escrito hace un par de días y hablaba de, creo que son 4 años lo que pedía por el delito de revelación de secretos. Y estos van más allá, piden hasta 6 años de prisión. O sea, da buena medida de cómo está ahora mismo el ambiente en el Ministerio Público. Una asociación que ha sido parte activa, la asociación APIF, como acusación popular en este procedimiento y siempre, siguiendo la tesis efectivamente de que el fiscal general reveló secretos, en este caso a la cadena SER, y estuvo detrás de la difusión de este correo electrónico de González Amador. Bueno, es importante saber quién acusa, ¿no? En este caso, y identificar, naturalmente, que las asociaciones pueden estar politizadas. Yo nunca estoy en contra de que las cosas estén politizadas, me parece muy bien. Lo que pasa es que esta asociación concretamente, primero miente, porque, afirma que el fiscal general del Estado filtró a la cadena SER. Ya está acreditado. Su tesis de acusación no ya está acreditado que no filtró a la cadena SER. Es que esa acusación popular, sí, por una parte que eso no es verdad.
Además, es una asociación con una animadversión total hacia el fiscal, que no es una cuestión ya, es conocida, esta asociación está politizada, es una animadversión hacia el gobierno actual, es una animadversión al fiscal y al general del Estado. Normalmente estas cosas pues parece que son aceptadas, ¿no? O sea, que hay que pida prisión una asociación de estas de fiscales, pues no sé, tendría que haber alguna autoridad, digo yo, desde la ignorancia total, que dijera, no, pero es que es imposible que una asociación de este tipo esté, digamos, representada, porque es clarísimo su objetivo. Su objetivo es meter, efectivamente, en la cárcel al fiscal general del Estado, y ahora ya, pues digamos que lo explicita, ¿no? Pero es una asociación que se ha distinguido, digo, por saber quién es quién en esto, se ha distinguido claramente por una animadversión al gobierno actual, a la izquierda, al Partido Socialista, y ahora ya, pues, pero digamos, mira, Ricardo, que pide eso. Por tanto, no es malo estar politizado, pero que sepa la opinión pública de quién hablamos. Conocida, yo nunca he pensado que hubiera una prueba bastante, ni siquiera un indicio sólido de que el fiscal general filtrara absolutamente nada, pero bueno, como eso es una cosa que tendrán que dirimir los tribunales, mi opinión ahí no me parece relevante. Quería sí añadir una nota de color para contaros que no sabéis a quién proponen como testigo esta acusación en el juicio, eventual juicio contra el fiscal general, la comparecencia como testigo de Santos Cerdán, que es una cosa llamativa. En el procedimiento. Yo creo que además está traída muy con alfileres, ¿no? Porque en el procedimiento aparece un comentario de que Santos Cerdán habría dado instrucciones para que se pidiera la dimisión de la señora Ayuso y a raíz de eso pues ya río revuelto, ganancia de pescadores, y la testifical de Santos Cerdán en el juicio del fiscal general del Estado. Si se llegase a celebrar juicio, porque tenemos que recordar que la decisión del juez Hurtado de terminar la investigación y continuar hacia la fase de juicio oral está recurrida, y ese recurso es un recurso muy potente, en mi opinión, de la Abogacía del Estado, que tendrá que dirimir la Sala de Apelación antes de saber si se va o no al juicio oral contra el responsable del Ministerio Público. Vamos a verlo. La aprobación y la dimisión del fiscal general del Estado. Nos encontramos ante un auto judicial que se basa en sospechas subjetivas sin una sola prueba que indique que existe un delito. Es más, dicho auto contradice el informe de la UCO, que no recoge ningún indicio de filtración por parte del fiscal general del Estado. Tampoco tiene en cuenta los testimonios de los periodistas de medios, algunos nada sospechosos, que declararon sin contradicciones haber tenido conocimiento del asunto antes de que se produjera el envío del correo. ¿Qué tenemos en realidad? Pues tenemos un abogado que solicita un acuerdo con la Fiscalía reconociendo que su cliente es un defraudador fiscal, con pruebas que lo acreditan. Sorprende que se investigue al fiscal general por revelación de secretos cuando fue el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien ha declarado que él lo filtró. Aunque esta causa se retransmite en directo casi todos los días, ¡oh casualidad!, seguimos sin ver los vídeos en sede judicial del ciudadano particular y del jefe de gabinete. Estos no se han filtrado. Este Gobierno ha reformado el Estatuto Orgánico de